abrimos un debate y un turno de preguntas y cualquier miembro del público o persona que se encuentre interesada puede formularlas tanto abriendo el micrófono y haciendo su pregunta o bien mediante el chat. Es preferible que lo hagan de palabra y presentándose con imagen y con micrófono. Es decir, muy bien, así es. Pues Ana, te cedo la palabra. Muchas gracias, buenos días. Estoy muy impresionada por la calidad de las tres presentaciones. Desde luego, la de la profesora González Heras me ha resultado clara, concisa, precisa, y me parece natural que la carta de dote, por ejemplo, de Antonio del Hierro y Rojas, demuestre una calidad de firma muy alta porque pertenecía al grupo más alto de nobleza titulada formado en las universidades de los Rojas y Contreras. Un minuto solamente. La profesora Gloria Franco me ha dado pie para recordar un montón de cosas que no recordaba. Ella hablaba, por ejemplo, cuando habla del Colegio del Loreto, cómo hay colegiales, porcionistas, huéspedas. Es que es el mismo modelo de los colegios del siglo XVI, XV, de las universidades, pero en masculino. Y es curioso que hay un colegio femenino del siglo XVI que tiene esta misma estructura, pero en 1518. Es el Colegio de las 11.000 Vírgenes que se fundó en Salamanca. Y por último, para hablar de un profesor que no conocía, y desde luego profesor tenga el título que tenga, Rubén González, un gran profesor, me ha llamado profundamente la atención el tupido tejido de información de calidad que nos ha ofrecido, con un orden, con un rigor y con una amenidad que de verdad me ha encantado. Voy a leerle todo lo que pueda y todo lo que encuentre, pero me atrevo a sugerirle que lea un artículo que se titula Beatriz Galindo y Lucía de Medrano, ni maestra de reinas ni catedrática de Derecho Canónico, porque él ha hablado repiten los modelos que dicen en la mayoría de los libros de que Beatriz Galindo fue una maestra en la corte y se ha demostrado meridianamente clara, con claridad absoluta, que eso no es verdad. Muchas gracias a los tres y gracias por dejarme intervenir. Muchísimas gracias, Ana. Sí, sí, tienes la palabra. Robredo, sí. Hola, encantada. Mi nombre es Lorena Robredo, soy doctorando de la profesora Gloria Franco y mi pregunta iba dirigida a Natalia González Heras porque me gustaría saber si en esa investigación sobre las cartas de dote, yo estoy estudiando la educación musical femenina, ha encontrado instrumentos musicales. Muy bien, porque pues ahora... las mujeres tocaban algunos instrumentos como pianofortes, salterios o instrumentos domésticos, si ha visto algún reflejo en las cartas de dote de esta cultura material. Lorena, muchísimas gracias por tu pregunta. Efectivamente aparecen, pero aparecen en muy pocas. En primer lugar, porque bueno, pues sabemos que se trata de una serie de elementos muy limitados en su posesión a los grupos de las élites, y luego después dentro de estas élites, buena parte de ellas, como decía, la mayor parte de los elementos que recogen sus cartas de dote son todos los que tienen que ver con la composición del hogar. No significa que estas mujeres no disfrutaran ya de esos instrumentos musicales como una afición que venían desarrollando pues desde una edad temprana, pero ya los tenían como propios, ¿no? Y no era un extra que se aportara en el momento del matrimonio. Ocurre exactamente lo mismo que con las bibliotecas, pero sí que en alguna tenemos la suerte de encontrar algo que va más allá, como yo digo, de las sábanas y de los manteles, y que además te da mucha alegría cuando encuentras algún elemento que pone un poco no sé, de cambio o de diferencia con respecto a esas largas listas de elementos textil o elementos, por ejemplo, de plata, en los casos también de estas élites relacionados con el tocador, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias y enhorabuena a todos los ponentes. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Loreto.
Voy a pedir ahora que contesten los otros dos ponentes que han sido interpelados. Le doy la palabra a Gloria Franco y luego paso a Rubén González Cuerva. ¿De acuerdo? Gloria. Sí. Bueno, Ana, supongo que estarás por ahí, pero que me ha encantado verte. Hacía tiempo que no coincidía contigo. Y gracias por esa apostilla que haces del Colegio de las 11.000 Vírgenes de Salamanca. Bueno, yo, como estamos en el proyecto sobre Madrid, pues únicamente me he referido a los colegios de la corte, pero efectivamente está ese, las Doncellas Nobles de Toledo, que también fue muy prestigioso en su tiempo, y luego hay estudios que han hecho otras compañeras sobre otros colegios, digamos, a lo largo de la geografía española, pero yo no me había referido a ellos. Pero yo creo que es que sí, en lo que llamamos la Alta Edad Moderna, realmente antes del 18, yo creo que el modelo va a ser ese al que tú te has referido en casi todos los colegios que encontramos. Pero gracias por hacer esa aportación. Muy bien, muchas gracias, Gloria. Y Rubén. Buenos días. Se me ha entrecortado un poco, pero creo haber escuchado todo lo que me ha comentado Ana María. Agradecerle el comentario que me hace y tomo nota lo que apunta de Beatriz Galindo, porque sí que es verdad que hay una tradición de esta escuela docta y demás, pero si no fue maestra, no fue maestra. Muy bien, muchas gracias. Hay más preguntas. Yo solo veo una mano alzada y me imagino que es de Ana, que se la ha dejado puesta. Si hay algún interviniente. Sí. Hola, sí. Hola, es Yo que pone tenía... no sé. porque es que he tenido un lío con el correo, bueno, en fin. Mi pregunta es para Rubén. Bueno, yo no soy historiadora, soy doctoranda del Instituto de Investigaciones Feministas y por otro ámbito, pero bueno, me interesa mucho la figura de Juana de Castilla. Y bueno, pues últimamente he leído que la educación que recibieron las hijas de los Reyes Católicos fue similar a la que recibió su hermano. Y entonces mi pregunta es si hay, o sea, si hay algún tipo de relación en el por qué los Reyes Católicos atendían más la educación de sus hijas y por qué luego después Carlos V bueno, pues desatendió, ¿no? Eso, si hay algún tipo de relación o alguna explicación o simplemente pues es una decisión de cada uno. Pues nada, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Lo cierto es que de la educación de los hijos de los Reyes Católicos no estoy muy ducho, pero el modelo general es que la educación, por supuesto, que es común de niños y de niñas hasta cierta edad. Y luego los niños reciben un preceptor aparte y normalmente las niñas una diferenciada. Por norma general, tampoco puedo entrar al detalle del príncipe Juan en comparación con sus hermanas, pero con 6, 7, 8 años empezaba a diverger. Si alguien tiene algún dato más concreto, pues mejor. Muy bien, hay otra mano levantada de Ayela64. Yo es que veo Sí. por los correos. Sí, vamos a ver. No sé si se me oye. Sí, se te oye perfectamente. Sí, bueno, he activado cámara y esto, pero bueno, me ha parecido interesantísimo. A Rubén le había seguido muchísimo por mis investigaciones, que coincidimos más o menos en el siglo XVI. Y lo que quería, es más que una pregunta, es una postilla, lo de las cartas de dote. Las cartas de dote normalmente en los archivos no están descritas, están muy mal recogidas y nos tenemos que ir a personal muchas veces en el cajón desastre en el que entra absolutamente todo y sobre todo documentación femenina. Y bueno, si tenemos la suerte de encontrar una carta de dote, yo casi que me doy con un canto en los dientes porque se pasa bastante mal, se encuentra muy poquito. Bueno, cuando se encuentra es una alegría, desde luego, pero vamos, era solamente eso, la postilla esta, que a mí me resulta muy difícil encontrar cartas de dote del siglo XVI. Gracias. Bueno, pues... No sé si puedo... Sí. Sí. Ayela, no sé en qué ciudad trabajas o en qué archivo trabajas, pero en el archivo histórico de protocolos notariales de Madrid, dentro de los protocolos notariales es una escritura de las más frecuentes,
Yo llevo trabajando allí durante bastantes años y fíjate, siempre decía, a mí lo que me gusta es encontrar inventarios de bienes porque todo lo que encuentro siempre son cartas de dote y son mucho más jugosos los inventarios de bienes. Pero claro, entiendo que depende del archivo en el que trabajes y de la ciudad en la que lo hagas. Estoy trabajando más que nada en nobleza, que tenemos la suerte de cómo se trasladó el archivo, se están describiendo prácticamente todo. Pero bueno, en otros archivos, bueno, realmente si tenemos la suerte de que hay algún juicio y está en la Chancillería, pues maravilloso, porque ahí encontramos toda la documentación, pero si no, bueno, pues esperar que se describa bien. Pues en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, efectivamente, descripción no hay, tienes que ir legajo por legajo, pero hay una importante cantidad de escrituras de nobleza también, o sea que podrías encontrar también escrituras de nobles que te puedan interesar en Protocolos en Madrid. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Muchas gracias a todos. No sé si hay aquí otra pregunta. Voy a ver. Manuel, hay una pregunta en el chat de Ana Blanco Peris. Ah, en el chat. A ver. Pues me la puedes leer porque no la veo. Sí, ahora mismo la leo. Es para Gloria Franco. ¿Qué fuentes se emplean para estudiar los colegios de niñas? Gracias. Bueno, para estudiar los colegios de niñas, los colegios de Real Patronato, pues vamos a encontrar documentación en el Archivo General de Palacio y en el Archivo de Simancas. Por ejemplo, de Loreto y de Santa Isabel, que eran de Patronato Real en la época de los Austrias, casi toda la documentación está en el Archivo General de Palacio. De las Salesas, yo donde encontré toda la admisión de alumnas, bueno, las solicitudes de los padres para que admitieran a las niñas, lo encontré en Simancas. Entonces, yo creo que lo que es de Patronato Real es fácil que esté en Palacio. Por ejemplo, las escuelas patrióticas, que las crea la Matritense, y aunque luego se haga cargo de ellas la Junta de Damas, esa documentación toda está en el archivo de la Matritense, que está aquí en Madrid, en la calle del Codo, esquina a la Plaza de la Villa. Entonces, bueno, pues cuando tienes, por ejemplo, en el Colegio de las Salesas o en colegios concretos, puedes dirigirte también a los, cuando eran convento a la vez, como en el caso de las Salesas, al actual convento, que, bueno, en el caso de las Salesas, el gran edificio es donde está hoy el Palacio de Justicia, y luego se trasladaron a la calle Santa Engracia. Yo fui allí cuando empecé mis estudios y en el archivo del convento había muy poco. Pero bueno, quiero decir que a lo mejor en otros conventos, colegios de otras ciudades, pues lo primero es dirigirse a él por si hay un archivo y verlo. Y luego, si no, en los archivos municipales tiene que haber mucha documentación, y en los que dependen de las órdenes religiosas, en las órdenes religiosas correspondientes. Pero hay muchas maneras de encontrar documentación. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna? Hola, buenos días. No sé si se me escucha. Se te escucha muy bien. Vale, yo quería primeramente dar las gracias por las ponencias, que han sido muy enriquecedoras, y también quería hacerle una pregunta a Rubén González. Respecto a lo que se ha mencionado, que sí que tuvieron Juana y María una educación de la música y la danza, me gustaría saber si también existió una enseñanza en cuanto a la cultura y al patrocinio artístico, o si eso nació más bien de ellas mismas. Pues muy buena pregunta. Por las fuentes de que disponemos actualmente, parece que no. Es decir, todo nace del entorno en el que se mueven y que sus damas y los caballeros más cercanos pues compartan intereses y que provean de un ejemplo de patrocinio.
En su caso, al menos en su juventud, cuando ya viven solas, en una casa bastante aislada, lo tienen más complicado. Y yo creo que eso repercute en cierto modo que María le cuesta mucho desarrollar una política de patronazgo propia o un gusto delimitado cuando está en el imperio. Mientras que Juana, que tiene pues otros intereses en la vida y otro énfasis, sí que en cuanto marcha a Portugal, incluso un poco antes, sabe rodearse mejor y bueno, desarrollar un gusto propio, pero la impresión que tengo, al menos en esta generación, es que es un poco a demanda y a voluntad de cada una de ellas y lo que sea capaz de ir desarrollando por su cuenta. Muy bien, parece que yo ya no veo más preguntas y creo que las manitas que están levantadas son de las preguntas anteriores. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta en el chat? No, no veo ninguna otra pregunta. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, a todos los que... muchas gracias a Gloria Alonso por la organización técnica y también por la idea, porque esto lo estuvimos hablando cuando lo propuso el vicerrectorado y creo que ha resultado muy bien, ¿no? Y por tanto felicito a los tres ponentes por sus magníficas intervenciones y por este seminario corto, pequeño, pero muy sabroso, muy sabroso. Quedarán los vídeos colgados para todos aquellos que no hayan podido asistir o hayan podido asistir parcialmente. Una vez que se hayan editado, quedarán puestos a disposición del público en la web del Grupo de Investigación en Madrid, Sociedad y Patrimonio. Y nada más, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por la atención a todas y todos.